Muchas gracias por invitarme. Me encanta estar en la Ciudad de México. Ya he venido algunas veces a México, pero no a esta ciudad. Es maravillosa. Les voy a hablar de un asunto que, según me enteré anoche, muchos piensan aquí en México: las restricciones en las horas laborales, las horas de trabajo para todos los que se están capacitando, entrenándose en México. Ya se ha legislado también en los Estados Unidos. Trataré de presentarles un panorama de lo que hemos nosotros hecho en Estados Unidos en este sentido. Tengo una revelación que hacerles de un interés que tengo en este comité, porque soy parte del comité de acreditación de educación médica para graduados. Hablaremos de la historia de las horas de trabajo y las reformas que se han hecho en Estados Unidos y cómo se relacionan con México. Hablaremos de los datos presentados y publicados con relación a este asunto y, finalmente, hablaremos de lo que a mí me parece es un enfoque urgente y emergente para todos los residentes médicos. Comenzaremos primero con la historia. Algo importante para que podamos enmarcar la discusión es entender lo que hacen los residentes. Es interesante porque tienen un papel de dicotomía. Son responsables de dar una atención segura a los pacientes. Son médicos y dan atención médica, pero al mismo tiempo se están entrenando, no son independientes. Dan la atención como médico, pero al mismo tiempo son estudiantes que están aprendiendo a practicar la medicina. ¿Cómo lograr un equilibrio en estas dos metas en el mismo proceso? Pues esto es lo que es una restricción importante. La historia de los deberes habría que enmarcarlo para todos ustedes. Ojalá que sean asuntos con los que se relacionen muy íntimamente. Los desenlaces de cualquier programa de educación, como doctores o médicos, es que los pacientes estén seguros. En última instancia es la meta que todos tenemos, pero al mismo tiempo asegurándonos de entrenarlos para que clínicamente sean competentes. Todas estas metas son primarias para programas de capacitación. Esta lista es muy pequeña, la saqué yo mismo, pero seguramente pueden agregarle 15 variables ustedes. Se imaginarán que son todas estas variables que afectan la seguridad del paciente y que tienen impacto en la competencia clínica, como la fatiga, el sueño, la educación, cómo estructuran las rotaciones, todas las habilidades que desarrollan, y son variables afectadas por muchas intervenciones que impone el hospital, los programas de residencia y en algunos países incluso legislados por el país. Vamos a hablar de las horas de trabajo, los límites del censo, las horas de deber o de laborales, pero se imaginarán que los censos afectan la fatiga, las reglas curriculares o de programas académicos, que a su vez pueden afectar la seguridad del paciente. Las restricciones en las horas laborales es algo muy sencillo. Si se enfoca en la seguridad del paciente y la competencia clínica, habrá que minimizar la fatiga y maximizar el sueño. Si minimizan la fatiga e incrementan el sueño, habrá mejor seguridad para el paciente y mayor competencia clínica. Y por lógica, si restringen las horas de trabajo, se incrementa el sueño y se reduce la fatiga. La lógica parece posible. Las horas laborales reducen la fatiga, menor fatiga mejora la seguridad del paciente y la competencia clínica. Sin embargo, este es un sistema extremadamente complicado. Cada intervención, cada variable tiene efectos simultáneos en todas las variables y desenlaces que nos interesan. Por eso no es fácil. Por eso es que la lógica que se les pueda ocurrir a ustedes se tiene que probar. Por ejemplo, horas laborales, si las restringen o no, va a reducir la educación, la continuidad en la atención de un paciente que se ve en la cama. Si se reduce la educación, se reduce la continuidad, habrá exactamente el efecto opuesto en seguridad de pacientes y exactamente efectos opuestos para desarrollar su propia competencia clínica, de tal manera que el sistema no es fácil. La lógica que se nos ocurre y que la gente argumenta de una manera lineal, de hecho, pues no es tan lineal y se tiene que probar.
Es un marco que me parece puede ayudar a entender los estudios que se han hecho en el abordaje sobre las horas laborales en Estados Unidos. Hablemos de la historia, hay una historia muy larga de las horas laborales. Se remonta a 1800 cuando William Osler comenzó con el primer programa de residencia en Johns Hopkins, por cierto. Entre 1889 y 1971 la gente trabajaba muchas horas y nunca se le dio atención realmente a nivel nacional. Finalmente, en 1971, de hecho, se hizo investigación viendo esto. Hablaré de los eventos importantes que ocurrieron que motivaron a pensar sobre las horas laborales, los estudios observacionales y estudios clínicos aleatorizados también de la ACGME, hasta llevarnos al momento actual. Esto comenzó con William Osler. Muchos residentes de Johns Hopkins sentían que los médicos sentían que los residentes para aprender tenían que vivir en el hospital. De ahí viene la palabra residente, residir en el hospital para aprender la atención médica, pero tiene límites y finalmente en 1971 en la Universidad de Columbia lo estudiaron, tomaron a internos y vieron los que tenían un promedio de 2 horas de sueño después de la guardia comparado con internos que habían tenido 8 horas de sueño. Les pidieron ver las francas del electrocardiograma y ver cualquier anomalía. Estaba mal si se circulaba algo que no era una anormalidad y que marcaran las anormalidades al hacer el electro. Y los residentes que habían o internos que habían dormido nada más 2 horas tenían más errores que los que habían dormido 8 horas. O sea que la atención es que nos debe preocupar la fatiga y los errores potenciales que puedan cometer los residentes privados de sueño. En los estudios de medicina internas, esto se vio. Se enviaron cartas al editor después de publicar esto. Por ejemplo, esta carta habló de los cambios necesarios en Estados Unidos serán traídos por médicos femeninas cuyos lazos con su vida fuera del hospital es más clara que la de los hombres. Por ejemplo, los pacientes que son varones blancos conservadores en su mayoría, se beneficiaron de estos cambios también, pero hubo una reacción muy fuerte de aquella gente que no estaba de acuerdo con restricciones de horas laborales. Yo me considero tolerante, listo para poner proporcionar cualquier cosa a las generaciones más jóvenes, pero finalmente toda la situación me ha impedido hacerlo. Los estudiantes, hay algo que yo no estoy entendiendo de lo que leo, los estudiantes que van a las convenciones nacionales, etcétera, los partidos políticos y lo demás. Hay cosas que sugieren que los internos tienen que dormir más. Ahí trazo una línea, porque ese es el tipo de cosas a las que se enfrentó el país después de este primer estudio. Y quedó todo silencioso. Después de que se publicó en los 80 este estudio, la década de los 80 con un terrible caso de Lee Vision, una estudiante joven de 18 años, quien murió en el hospital de Nueva York, que es uno de los principales centros académicos de Estados Unidos, era de reciente primer año, y parece que murió de un síndrome de serotonina, se le daba fenosina, miperidina, aloperidol. Al llegar al hospital, un interno la trató, era un interno de primer año. El interno estaba supervisado nada más por un residente, un R2, y se murió. Su papá era abogado y muy prominente además en Estados Unidos, y se volvió muy vocal sobre su preocupación de que los residentes no estaban bien supervisados, que estaban demasiado cansados, y por ello murió su hija. Esto llevó a cargos de asesinato. No se le levantaron cargos a los médicos, pero sí se levantó la concientización, incrementó la concientización para que la gente abordara todos los temas que tenían que ver con el entorno de aprendizaje. En Nueva York se creó la Comisión Bell. Estas son reglas que este doctor sacó, limitado nada más al estado de Nueva York, que ningún residente podía trabajar 24 horas continuas o que no podían trabajar más de 80 horas por semana, y que tenía que haber un médico tratante en el hospital en todo momento. Hubo un artículo de seguimiento de la Asociación Americana de Estados Unidos, que le
preguntó al doctor Bell cómo sacó esto de las 80 horas por semana. Pues les contestó que a un amigo de él le pareció que era lo razonable y así se volvió una regla, 80 horas por semana. Otro punto sobre la comisión Bell es que se le dio un poco de enfoque a las reglas de horas continuas, con la mayor esperanza que tenía el doctor Bell de que hubiera supervisión adecuada. El énfasis en las horas laborales es lo que incluye la legislación del estado de Nueva York. Entonces, esto llevó a investigación y ahora la legislación requiere que haya investigación. Voy a compartir investigación que muestra la dicotomía que tenemos. Primero, preocupación. Al limitar las horas laborales, pues se incrementa la posibilidad de que se vayan los pacientes a otros médicos, que se transfieran. Y al hacer una mayor transición, pues se pueden incrementar estos eventos dañinos. Hay una dualidad entre la ciencia. Por un lado, está la ciencia del dormir, que dice que si no se duerme suficiente estaremos fatigados y se pueden ocasionar más errores. De la misma manera, hay una ciencia operacional que dice mientras más transiciones haya en la atención lleva a menor fidelidad y puede llevar a errores. ¿Cómo poder equilibrar estas dos ciencias? Es el enfoque de los estudios que se han realizado. La ACGME lo acometió como un asunto nacional y por primera vez en el 2003 fijó las normas para el país. Básicamente se reflejó en lo que dijo la comisión del doctor Bell, 80 horas por semana, básicamente tomando en cuenta que hay semanas que pueden variar, 24 horas más 6 de labores continuas y un día libre en 7, en promedio. Estas fueron las primeras normas nacionales que se dieron en Estados Unidos, que encontraron bastante resistencia de la comunidad educativa de los médicos graduados. Creó mucha ciencia que fue útil para informarles sobre esta decisión. Quiero repasar rápidamente datos sobre las normas para horas laborales desde el 2003, 80 horas por semana, no más de 24 horas al día, y son datos sobre el sueño, porque eso fue lo que se mejoró, seguridad del paciente, educación y, bueno, la mortalidad, que obviamente es lo más importante. El mejor estudio que recibió más atención fue el que se hizo en el hospital de Brigham and Women's en Boston, en la Escuela de Medicina de Harvard. Fue un centro. Ahí hicieron un estudio aleatorizado. Aleatorizaron a los internos al turno de 24 más 6, 30 horas, contra límites más estrictos de 16 horas de trabajo continuo. Internos en la UCI cardíaca y la UCI médica. Y era muy complicado. Tenían observadores que iban siguiendo a cada uno de los internos, observando el tipo de órdenes médicas que daban para ver si cometían errores, a ver si faltaba sueño, o sea, observación directa. Y encontraron que sí había un incremento en errores médicos serios, 176 contra 91, pero no hubo un cambio ni diferencia significativa entre los errores que llegaban a los pacientes. Es una parte importante. Y lo mismo es que hay sistemas duplicados en cada hospital que pueden detectar los errores antes de que repercutan en los pacientes. Errores de farmacia que fueron solucionados, por ejemplo, por la farmacia. Y finalmente una carta al editor cuando surgió esto. Había editores en el estudio que decían los internos en el turno de 16 horas son residentes y los médicos tratándoles dedicaban más tiempo observándolos que no podían dedicárselo y conocer a los pacientes, o sea que acabó afectando la reducción de errores que se veían en el turno de 16 horas o en la guardia de 16 horas. Los errores médicos serios no llegaban a los pacientes en estas cantidades y hubo un solo estudio en este centro que fue bastante limitado, pero también hubo encuestas sobre datos, usando una alegoría de los que casi se accidentaban y los que ya se accidentaban de plano. Aquí vean las posibilidades en las dos barras, los que trabajaban más horas y los que trabajaban menos y que abajo era mucho menor. Esto llevó una vez más a desarrollos preocupantes y a más estudios. Al mismo tiempo,
No hubo un incremento a nivel nacional en los eventos de seguridad de pacientes, ni antes ni después de las reglas del 2003. La intención era que fuera el principal desenlace reducir los eventos en los pacientes, que no ocurrió. Varios programas midieron el sueño, le pidieron a los internos, les preguntaron si dormían más o menos al tener menos horas. Demostraron que no había diferencia. No hubo diferencias en accidentes automovilísticos, por ejemplo, ni diferencia en experiencia educativa o síntomas depresivos en residentes médicos. Y finalmente, hay estudios que vieron al profesorado y a los estudiantes de medicina, que son parte del mismo ecosistema. Al afectar a los residentes, se afecta la experiencia del profesorado también. Y con los estudiantes, al limitar las horas para residentes, se puede predecir que el trabajo del profesorado subió, lo que llevó a probablemente dejar la medicina académica en los siguientes 3 años. Al ver a los estudiantes, al limitar la responsabilidad de los residentes, naturalmente se limita todavía más la responsabilidad de los estudiantes y su educación parecía que se reducía. No es nada más a uno, afecta a todo. Y finalmente, lo último sobre mortalidad de los pacientes. Al final de cuentas, la intención es afectar la mortalidad de los pacientes. Hubo estudios grandes con este enfoque. Se los muestro. La diferencia con grandes grupos de datos, millones de pacientes retrospectivamente viendo la mortalidad de los pacientes. Vieron los desenlaces en mortalidad en hospitales de enseñanza contra los que no lo eran. Y hay que tener los dos, porque si se crea una regulación que afecta nada más a los hospitales de enseñanza, pues entonces este cambio en el desenlace nada más para hospitales de enseñanza será diferente para los que no lo son. No sé si lo pueden seguir. Se trata de una metodología importante, porque con el tiempo mejora la atención médica, puede haber una mejoría en la mortalidad y reducirla en todos lados. Lo importante es que los hospitales de enseñanza tienen una tasa diferente de mejoría que aquellos que no son de enseñanza. Es la diferencia y van a elevarse al mismo grado. Si hay diferencia, los hospitales de enseñanza tendrán una tasa diferente de incremento que los que no lo son. Esta es la metodología que se empleó en muchos estudios de los que les mostraré en el resto de mi plática. Son estudios grandes. Usaron registros y bases de datos muy grandes como la de Medicare. Al ver 8.5 millones de pacientes, no hubo cambio en la mortalidad a 30 días ni tampoco en las rehospitalizaciones. Y la Administración de Veteranos tampoco mostró cambio en la mortalidad ni en la UCI. Pacientes quirúrgicos de alto riesgo no tuvieron cambio en la mortalidad. O sea que son realmente los datos más convincentes, porque si su intención es tener regulación que afecte la mortalidad, habría que ver diferencias en estas cifras al tomar en consideración millones y millones de pacientes. Y pues de hecho no ocurrió. Pero esto llevó a mucha discusión, porque vimos que todos los datos después del 2003 mostraron que al ver los errores, sueño, educación y mortalidad, no hubo mejoría. Por lo tanto, una respuesta del organismo regulatorio sería: vamos a regresar. Sin embargo, la respuesta del organismo regulatorio fue: vamos adelante. Dijeron, la razón por la cual no ven la diferencia es porque no somos lo suficientemente estrictos. 30 horas de trabajo continuo no es lo suficientemente estricto. Hay que ser más estrictos. Cambiaron las reglas en 2011 de 30 horas a 16. Esa es la respuesta de la ACGME, 24 más 6 a 16. Dijeron, vamos a obtener datos reales y vamos a probar en dónde estamos, pero en vez presionaron todavía más a acelerarlo nada más sobre las horas laborales. Al regresar a este paradigma, la SGM dijo que bueno, esto es complejo, no presionamos lo suficiente aquí. Si hubiéramos presionado más en esta parte, hubiéramos comenzado a ver diferencias en la seguridad de pacientes y en la competencia clínica. Me parece que muchos en la comunidad de los médicos graduados pensaron que esta lógica estaba defectuosa, pero aún así siguieron avanzando. Después del 2011, la investigación comenzó a medir el efecto una vez más. Esto es uno de los estudios importantes que surgieron, viendo 2,000 residentes, dándoles desde 2011 de servicio del 2009 hasta el 2012 si había diferencia en horas laborales, el sueño, depresión, errores médicos,
Las horas laborales bajaron, pues sí, porque fue forzado. La única otra diferencia estadística son los errores médicos que subieron al restringir las horas laborales, que esa fue una gran preocupación. Y sobre el burnout tampoco hubo diferencia. Hicimos un estudio en Johns Hopkins que vio el sueño. Una de las cosas clave que se puede relacionar quizá con algunos de ustedes aquí que sean residentes es que la lógica que sigue es que si restringo las horas laborales, se van a ir a casa, van a dormir. Y si duermen estarán menos fatigados. Pensábamos que teníamos a alguien gente de 25 años. Al sacarlos del hospital temprano no me queda claro que se van a ir a dormir. Entonces lo medimos. Les pusimos relojes para medir cuánto dormían. Desde antes nada más se reportaba cuánto dormiste, pero aquí fisiológicamente medimos su sueño con una banda que tenía un cronómetro, un reloj. Y pues no será sorprendente encontrar que no se iban a dormir los residentes, se quedaban el mismo número de horas despiertos a lo largo de 30 días. Al ver 30 horas contra 16, 3 brazos diferentes del estudio, no hubo diferencia en el sueño acumulativo en ninguna noche, lo que muestra que está defectuosa la lógica en muchos puntos. Otros estudios observacionales marcando las diferencias se volvió a hacer viendo antes y después del 2011 y tampoco se vieron diferencias. Cirugía, no hay diferencia. 7 millones de pacientes de Medicare sin diferencia. El resumen del 2011 entonces es que a pesar de trabajar más fuerte, 16 horas menos 30 horas no dio ningún cambio en la seguridad de los pacientes. Finalmente, esto llevó a otras personas de la comunidad médica a hacer estudios aleatorizados controlados. Lo que falta aquí son estudios aleatorizados controlados. Tengamos programas aleatorizados controlados de antes y después para ver el resultado. Se hicieron 2 estudios muy grandes, el que se llamó FIRST, que fue quirúrgico, y el segundo se llamó iCompare. Y los 2 se hicieron usando las mismas reglas. Pueden ver los 2 estudios juntos. Los desenlaces primarios de los 2 estudios fue la seguridad del paciente. Vamos a repasar uno por uno. Es importante saber que para los 2 estudios eran estudios de políticas. No supusimos o supusimos que sabíamos el número de horas. Más bien, en vez de esto dijimos, veamos una política flexible en donde el programa local entiende el medio ambiente de la institución para tomar decisiones sobre el número de horas. Contra horas muy estrictas. No dijimos 16 contra 30, que había sido hecho antes. Vimos 16 contra depende de ti. Con la tranquilización o el pensamiento de que los programas y las instituciones no se iban a autoinfligir reglas que no iban a ser útiles o incluso dañinas para los residentes o los pacientes que atendían, sino que iban a ser razonables y de hecho probablemente mejores. Eso es lo que pensamos. Es flexible, con el derecho de ser flexible contra el número de horas que se decide. Es un cambio en la política. Por lo tanto, es un estudio del mundo real. El primer estudio inicialmente se hizo en programas de capacitación quirúrgica con las mismas reglas del estándar y el flexible. Este es el brazo control con reglas del 2011 para supervisión, límites de 16 horas para los internos y 80 horas por semana y un día libre. 16 horas el límite para internos contra el brazo flexible, que mantenía toda la supervisión. Todos pensábamos que la supervisión era crítica, pero eliminando cada una de las reglas para las horas laborales. O sea, no había reglas sobre cuánto tiempo podían pasar en el hospital y cuánto tiempo fuera del hospital antes de regresar. Pues sí se mantuvieron las 80 horas por semana y el día libre por semana. 151 hospitales que se muestran en el mapa de los Estados Unidos, en todo el país, comunitarios y universitarios, dependiendo de los programas grandes o pequeños. Y esto fue el desenlace primario, seguridad del paciente.
Los voy a orientar a esta gráfica porque requiere de algo de interpretación. La idea detrás de los estudios es la no inferioridad. Si hay horas flexibles, la seguridad del paciente no sería inferior, sería la misma. Por lo tanto, deberíamos tener el derecho de hacer lo que quisiéramos hacer. En el estudio quirúrgico había 138,000 pacientes y esto es la clave que ayuda a interpretar este tipo de gráfica o este tipo de metodología. Esencialmente muestra que la mortalidad de los pacientes no era inferior. Y viéndolo por acá, se ven todas las barras por acá, son superiores y todas estas de acá sería inferioridad. No es inferior. Sí cumplió el desenlace primario de que la seguridad de los pacientes no era diferente cuando se usaban brazos flexibles contra los brazos control. Desglosándolo en desenlaces secundarios, todo resultó mostrar no inferioridad. Esta es la mayor calidad de datos en educación médica con estudios aleatorizados, probando una vez más horas más cortas contra horas flexibles, lo que sugiere que si nos interesara la seguridad de los pacientes, no hay diferencia viendo este tipo de estudios quirúrgicos. Los residentes también reportaron su propia experiencia, que para todos es importante. Le preguntaron a los residentes sobre seguridad del paciente. Los residentes quirúrgicos pensaron que es importante pensar que números más pequeños es mejor. Y aquí es peor. O sea, los internos con el método flexible pensaban que estaban más seguros los pacientes y los internos de este lado pensaban que la continuidad de atención es mejor contra horas más estrictas en el brazo quirúrgico. Sobre educación, flexible, todos estadísticamente significativos. Los internos flexibles pensaban que estaban más disponibles para los casos, más capaces de asistir a conferencias y con más tiempo de enseñar a los estudiantes de medicina. Internos flexibles tenían mejor experiencia educativa. Como se puede predecir, no reportaron mejores experiencias en su vida personal. Todo esto es vida personal, satisfacción en el trabajo, opción de carrera, la moral, el tiempo con la familia, etc. Aquellos en los programas flexibles reportaron peores experiencias. No pensaban que tenían suficiente tiempo para la familia y los amigos, pero sí pensaban que los pacientes estaban más seguros y que había una buena competencia clínica. Resumiéndolo, las horas laborales flexibles para los estudiantes quirúrgicos no tuvieron desenlaces inferiores. Los residentes sí pensaban que estaban más seguros los pacientes, pero que afectaba negativamente su vida personal. Fue el desenlace del estudio quirúrgico. Entonces la ACGNM reconsideró sus reglas. Ya tenían 138,000 pacientes en este estudio aleatorizado controlado, mostrando que no tenían el efecto que tenían intención de lograr. Hicimos el mismo estudio en medicina. Este estudio apenas se publicó en abril y se vio exactamente el mismo marco de metodología que la del estudio quirúrgico. Ya lo repasé esto antes, pero la única diferencia entre el brazo control y el brazo flexible fue la eliminación de cualquier regla de horas laborales estrictas, tiempo en el hospital, dentro y fuera, desapareció. Los límites semanales seguían en lugar. Teníamos 63 programas en todo el país. Vemos que están distribuidos geográficamente, algunos grandes y otros pequeños, y comunidad contra universitarios. Y tres principales objetivos, que fue lo que monitoreamos. El primero, seguridad del paciente. El principal, educación, lo voy a reportar, y las horas de sueño y atención. En la seguridad del paciente, similar al ensayo quirúrgico, vimos a la mortalidad a los 30 días. Mientras que en sueño hicimos dos cosas. El lactógrafo, una vez más, para medir el sueño real que habían tenido los internos en este estudio, en el flexible o en el control, y la opción que habíamos visto antes, que era los sacamos a todos del hospital, pero no necesariamente van a dormir, pueden elegir hacer otras cosas. También vimos la atención. Otro de las partes de esta lógica es que si duermes más, vas a tener mayor atención, pero eso tampoco se había probado. Entonces, creamos una prueba de 3 minutos de atención que todos los internos hacían por la mañana para ver si de verdad en un programa flexible tenías menos atención que los que estaban en el control.
nuevamente para tratar de probar cada una de las partes de esta lógica para ver dónde puede ser menos fidedigno. Y finalmente, la educación. Les voy a hablar de esto. Hay 4 principales hipótesis en educación. Uno es que los internos en el brazo flexible pasarían más tiempo con sus pacientes. Si estás ahí más tiempo, con reglas flexibles, pasarías más tiempo con los pacientes. El segundo es que harías lo mismo, tendrías el mismo resultado en una prueba estandarizada, estarías más satisfecho con tu educación, lo que mostramos en el brazo quirúrgico, y en el cuarto, los docentes pasarían más tiempo contigo y tendrías mayor satisfacción con ellos. Después, los métodos, hicimos primero el estudio de tiempo para ver cuánto tiempo pasabas con los pacientes, y vimos hasta 2,000 horas de observación directa de los internos con un observador entrenado que registró cada segundo de actividad que tenían, si era atención directa, indirecta, educación, si están en rondas, si es misceláneo, como dormir, para entender si realmente en el brazo flexible pasabas más tiempo con los pacientes. Y pueden ver que tuvimos 2,000 horas en 194 turnos que revisamos. Vimos el examen del American College of Physicians para conocimiento médico, y aquí tuvimos 2,000 internos, y aquí vimos la satisfacción. Aquí hicimos 2 tipos de encuestas, las nacionales de la SGME, y tuvimos nuestras propias encuestas que enviamos a todos, y finalmente enviamos encuestas todos los días a los internos y los residentes del estudio para conocer sus experiencias en las últimas 24 horas, porque con frecuencia si les preguntas al final del año pudieras artificialmente tener un mayor peso de las experiencias más recientes. Así que les preguntábamos todos los días sus experiencias del último día para entender mejor su satisfacción. Las tasas de respuesta fueron muy altas. Y ahora vamos a ir a los datos, los resultados. Estos son los resultados relacionados con pasas más tiempo con los pacientes si tienes un programa flexible, y mostramos, nuestra hipótesis era que sí, pero los datos nos mostraron que no. Vemos aquí la atención directa de pacientes, vemos que el número es ligeramente más alto, pero no hay diferencia estadística, y en educación pensamos que gastarías más tiempo o pasarías más tiempo en educación, pero vimos que no, es igual. Lo que nos sorprende, sin embargo, es que pasamos como 12% del tiempo enfrente de los pacientes en realidad. Si pensamos en todo el tiempo que estás en el hospital, si te están observando directamente, y tengo curiosidad sobre lo que crean que ocurre en México, pero en Estados Unidos pasamos 12%, y es lo mismo que en otros ensayos, pero este es el mayor que se ha hecho. 12% del tiempo, que creo que para muchos no sería un buen número, no es un número que les dé seguridad. Y después la atención indirecta, 2/3 partes del tiempo. Atención indirecta, pueden imaginarse cuál es la principal actividad: sentarse frente a una computadora con anotaciones y solicitudes. Creo que esos 2 números nos sorprendieron a muchos de los que dirigimos programas de residencia. Y si vemos el tiempo que pasa enfrente a los pacientes, tenemos toda la historia en estudios de movimiento en el tiempo, y vemos que se está reduciendo la atención directa al paciente y está aumentando la indirecta. Este gran cambio entre 2000 y 2013 es justo cuando en el país se legisló, se ordenó el uso de los expedientes electrónicos. Desde que se hizo obligatorio, inmediatamente se aumentó el tiempo que los residentes pasaban y se esperaba frente a las computadoras. La adquisición de conocimiento, dijimos que no iba a ser diferente, y de hecho no lo es. Creo que sería difícil pensar que estas reglas pudieran modificar la habilidad de un interno para desempeñarse en un examen. Y finalmente, las encuestas de residentes, hay 2 tipos, la CGME, en donde vemos que los residentes a ambos brazos pensaban que el equilibrio de la educación era igual, no pensaban que fuera peor en los que tenían un horario flexible o estándar. Y este es el que más nos sorprende, me parece, a todos. Si le preguntábamos a los internos cuál era su experiencia, los internos del programa flexible, los que no tenían límites estrictos de horarios,
tenían una experiencia avasalladoramente peor que los de horarios estándar. Creo que esto es algo que nos abre los ojos, porque el horario flexible tiene un efecto negativo en todo esto, incluyendo el bienestar en general, y estuvieron más insatisfechos con todo esto, incluyendo bienestar. Mientras la mayoría de los aprendices de ambos brazos estaban satisfechos, si vemos las diferencias en qué no estaban satisfechos, vemos que hay mucha mayor insatisfacción en los internos del brazo flexible que en los del estándar. Creo que esto nos abre los ojos y nos hace pensar por qué los internos tienen un tiempo peor o pasan un tiempo peor con horas flexibles. Les dije, encuestas cada 24 horas y estas diferencias no se veían. Al final de cada 24 horas los internos decían que tenían experiencias semejantes. Al final del año, al reflexionar, fue cuando dijeron que tuvieron una peor experiencia en el brazo flexible. Y este me parece que es el principal mensaje de nuestro estudio, y es el agotamiento o burnout. Este es el punto urgente para todos nosotros en la educación médica, al menos en los Estados Unidos, y no estoy suficientemente familiarizado con la literatura de México, pero las tasas de agotamiento, y han habido varias publicaciones recientemente sobre la tasa de suicidio entre médicos, no solo en entrenamiento, sino también ya independientes, es más alta que en la población en general. Y el agotamiento en particular está atrayendo cada vez más la atención de todos nosotros que ayudamos a educar a los aprendices médicos, porque aparentemente hay una necesidad urgente de resolver esto y seguir desarrollando a médicos independientes y productivos que estén felices y satisfechos con su profesión. Y lo que descubrimos, a mí me sorprendió. El nivel de agotamiento, y estos son los elementos del burnout o agotamiento usando el inventario de Masnack. Y tenemos el nivel de sentirse exhausto emocionalmente, despersonalización y logro personal. Podemos ver que hay de 70 a 80% de niveles de agotamiento entre aprendices médicos, y esto no es diferente si tenemos turnos menores o si hay programas flexibles. Esta es la alarma que sonó en este estudio, que es cómo podemos entenderlo mejor y qué podemos hacer al respecto. Voy a volver a este punto en unos minutos. La última parte del ensayo revisaba a los docentes, y esto es importante porque las diferencias entre las experiencias de los docentes y de los residentes tendría que ser drástica. Vemos aquí en este caso que no hay diferencia, y vemos aquí las cuestiones en las que vimos las cuestiones en las que los internos no estaban satisfechos, pero si vemos a los docentes es lo opuesto. Todos los docentes que estaban en programas restringidos no estaban satisfechos. Es una experiencia exactamente opuesta a la de los internos. Los internos estaban más satisfechos con horarios más estrictos, pero los docentes, los que dirigen estos programas, estaban más satisfechos con las horas flexibles. Esta diferencia me parece que es muy importante explorarla al pensar cómo establecer un programa. Y esto también nos sorprendió porque nos mostró esta desconexión entre los que dirigen los programas y los que están inmersos en los programas. ¿Y por qué puede ser tan amplia? Y es algo que no habíamos discutido antes. Las conclusiones que tenemos es que los internos van a utilizar su tiempo de formas similares. Lo vimos por observación directa. El conocimiento médico es semejante, al menos con base en un examen escrito, pero hay una gran disparidad en la experiencia de los internos y de los directores de programas entre programas estándar y flexible, y creo que es algo que debe ser más analizado. Y finalmente, lo más importante de esto me parece que es el agotamiento que está justo aquí. A pesar de que la mayoría de los internos se encontraban satisfechos en ambos brazos, las tasas de agotamiento fueron extremadamente altas, y me parece que eso necesita ser explorado con más detalle. Mi mensaje, mi resumen de esto es que los directores de programas deben trabajar más de cerca con los internos y colaborar con ellos para ayudarse a diseñar reglas para programas que puedan lograr ambas metas.
No creo que la reacción deba ser a los internos tienen la razón o los directores tienen la razón. Creo que la respuesta correcta debe ser una coordinación y colaboración entre todas las partes interesadas para entender cuál es el ambiente ideal de aprendizaje y para que podamos seguir estudiando esto en adelante. Voy a cerrar con esta tabla publicada junto con nuestro estudio en el New England Journal que comparaba los brazos quirúrgicos y médicos. Creo que es importante por dos motivos. Básicamente, este es el grupo de medicina interna, este es el grupo quirúrgico del primer ensayo y nos muestra todas las áreas importantes de insatisfacción. Me tomé la libertad de señalar aquí quién estaba más satisfecho. Vemos que para el grupo médico, azul es el brazo de control, que estuvo mucho más satisfecho. En el quirúrgico solamente están más satisfechos en un área, que es el tiempo para descansar. Y sin embargo, los internos quirúrgicos consideran que hay algunos beneficios de seguridad relacionados con la flexibilidad que tuvieron en sus programas. Para mí estas diferencias son importantes porque nos habla de la noción de que no podemos, creo yo, legislar una política estricta en cuanto a las horas de trabajo. Vemos que en dos de las grandes especialidades que tenemos en medicina en el mundo, la experiencia que se obtiene de distintas reglas es distinta. Depende de qué haces, dónde estás y cómo aprendes. La idea de que se puede legislar un número determinado de horas y que eso va a ser lo mejor para todos, para mí, se siente no tan sabia si tomamos la información que tenemos de varios ensayos, considerando que más flexibilidad no necesariamente es buena. Los programas individuales deben establecer reglas individuales con base en su ambiente interno. Y esta diapositiva nos mostraba que es un sistema muy complejo y que no hay una relación lineal entre horas de servicio y bienestar de los pacientes. Y creo que incluso podemos incluir algunas que no incluí porque era solo un tema conceptual. Y estas son intervenciones que pueden ocurrir fuera del programa. Creo que estamos aprendiendo cada vez más, sobre todo de agotamiento, que hay muchos factores externos al programa. Si entendemos el ambiente en el que estamos insertados, que es el ambiente de aprendizaje más allá de este programa de medicina interna, más allá de esta institución y entendiendo las tendencias nacionales que afectan al cuidado de la salud. Y si lo consideramos como lo hice yo en el caso de los Estados Unidos, hay muchas variables, muchísimas, que afectan la experiencia que tienes como aprendiz. Y muchas de estas variables desafortunadamente están fuera de alcance para nosotros como individuos y fuera del alcance de un diseño de programa, pero sí están al alcance de otras partes interesadas, la institución, los legisladores, el gobierno, los pagadores, las organizaciones nacionales. Están a su alcance. Para nosotros en los Estados Unidos el EMR es un factor, o el expediente electrónico es un factor que no podemos controlar. El problema de salud mental es una situación que está aumentando. Tenemos situaciones económicas sobre la administración de servicios de salud en los Estados Unidos que son muy frustrantes y que están al lado de un paciente, al atender directamente a un paciente. Hay volúmenes sin límite. No entiendo el ambiente mexicano, como se los dije, pero les puedo decir que no hay un número de camas en medicina en Hopkins que sería suficiente. Si llenamos 500 camas van a estar ocupadas mañana. Hay un volumen sin límite de pacientes que están entrando. ¿Cómo podemos mantener la educación y el ánimo y el autocuidado en ese tipo de ambientes? Y finalmente, creo que esto empieza a traer un poco de atención. Es un área en la que yo enfoco mis intereses, que es este falso sentido del control. Les decimos al salir de la escuela médica que ahora son médicos y que hay un paciente que pueden hacer para ayudarles, y entonces hacemos un análisis diligente y una planeación y les recetamos los fármacos adecuados para su insuficiencia cardíaca descompensada, los dan de alta y están muy satisfechos porque reunieron todo el conocimiento que tenían, las habilidades, y crearon una intervención que con base en la evidencia debería ayudar a este paciente. Desgraciadamente, la realidad es que para muchos de nuestros pacientes esto no es ni siquiera se acerca a ser suficiente.
Y muchas de estas cosas van a tener solo un efecto pequeño en la ayuda total que les damos porque van a volver a la misma casa inestable, el mismo ambiente donde pudieran o no costear sus medicamentos, donde pudieran o no poder tomárselos, el mismo ambiente donde pudieran o no volver a verte. Y la idea de que podemos hacer todo este tipo de cosas en un ambiente aislado se siente bien, pero nos da un falso sentido del control y nos resulta muy frustrante cuando los vemos la próxima semana y sentimos que fallamos, pero no fallamos nosotros, ese es el sistema. La idea de que no estamos enfocándonos en estos puntos y ayudando a los residentes a enfocarse en ellos es una parte importante de cómo crear el mejor ambiente que podamos y asegurarnos de que todos entren al entrenamiento con las expectativas adecuadas y aprendan las habilidades adecuadas, además de la medicina, para poder manejar a los pacientes de la mejor manera posible. Se siente como el mito de Sísifo, donde estamos empujando una roca hacia la montaña, hacia la parte de arriba de la montaña, pero no se trata de esto, se trata de esperanza. Esta es una imagen de Johns Hopkins. Y aquí y en muchos otros lugares de Estados Unidos que he visitado, este es un gran reto. La idea de que podemos entrenarlos en medicina para tratar al paciente directamente es una, pero cómo los entrenamos en la actitud, en la profesión, en el ambiente y manejamos todas estas complejidades. Creo que no hay una respuesta sencilla aquí. El motivo por el que creo que tendremos éxito es porque hay muchas personas como todos ustedes en el público hoy a los que les importa. Y al tener tantas personas a las que les importa, tendremos éxito, encontraremos qué es lo que está impulsando esto, podremos clasificarlo mejor, podremos con datos y con evidencia desarrollar las reglas y las regulaciones adecuadas y el ambiente adecuado para cada uno de ustedes, no solo para que puedan cuidar del paciente que está en la cama frente a ustedes, sino para que puedan atender la salud del paciente en general y la de muchos otros en su comunidad. Espero que haya sido útil en cuanto a las reglas del horario de trabajo y es un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias. Con mucho gusto respondo preguntas si tienen alguna. ¿Quieres ver lo de la presentación? No te lo mandé a ti por si querías mandárselo. ¿Quieres ver lo de la presentación? ¿Y si está? Ah, no. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. Solo va a ser una pregunta. Leí algunas de las cartas al editor de su artículo de este año del New England y la mayoría hablaban del agotamiento en los aprendices. Y la forma en la que respondieron estas cartas fue increíble, me parece, porque dijeron que el problema estaba mucho más allá del control de horarios de los internos, estaba mucho más allá. ¿Creen que hacer este tipo de ensayos aleatorizados, controlados en los distintos países pudiera probar la educación médica en el mundo, en medicina? Gracias. Creo que el ensayo muestra que las horas de servicio no importan para el agotamiento. El agotamiento fue igual en ambos brazos. Me convence a mí que esto es un tema que va más allá de los horarios. Muchas instituciones, me parece, y muchos programas de forma reflexiva comenzaron iniciativas de bienestar. Y me parece que esto surge de las buenas intenciones, pero igual que los horarios de servicio pueden ser una inversión en terapias, por ejemplo, que se dan a los residentes 1 hora a la semana. Terapia con mascotas, por ejemplo. Pero creo que este tipo de cosas no va a influir en el agotamiento realmente. Puede hacerlos sentir bien, tener terapia con mascotas, por ejemplo, los miércoles por la mañana, pero no creo que cambie la experiencia con el agotamiento en general.
Así que creo que sí se necesitan ensayos aleatorizados. Esto se ha comprobado por medio de la ciencia, si son intervenciones, si son fármacos, si son sistemas o regulaciones. Y los ensayos aleatorizados es la más alta calidad de evidencia con la que podemos entender en términos prácticos y reales lo que ocurre en el campo cuando se hace algo. Creo que este nivel de información es necesario para el agotamiento también. El problema es que es muy costoso y utiliza recursos de forma muy intensiva. Así que creo que hacerlos cuando sea posible y extrapolarlo. Por ejemplo, no creo tenemos uno en cirugía y en medicina interna. No creo que necesitamos uno en pediatría. Creo que sería una mala decisión de inversión. También tengo una pregunta para usted. Toda la satisfacción académica en el contexto. Bueno, mostré una diapositiva en cuanto a que los datos muestran que la satisfacción académica se reduce cuando restringimos las horas de los internos. Y esto es un resultado esperado porque a fin de cuentas todo el trabajo del paciente se va a hacer porque ninguno de nosotros va a dejar que no se haga nada. Alguien lo va a hacer porque el paciente no va a sufrir ahí. Entonces restringimos el trabajo de un grupo de profesionales y otros tienen que adoptarlo. Los datos que se han visto en creo que 400 o 500 grupos de docentes en centros académicos, su probabilidad de salir de la medicina académica fue mucho más alta cuando entraron los horarios restringidos de trabajo porque tenían menos tiempo para investigar, menos tiempo para desarrollo. Creo que es una amenaza en realidad para la medicina académica, no solo los horarios de trabajo, porque creo que agotamiento, por ejemplo, esa diapositiva sobre la atención directa a los pacientes, 12% del tiempo, para algunas profesiones, para los médicos tratantes puede ser aún menos. Creo que en medicina académica, al menos en los Estados Unidos, hay amenazas. Finalmente, el sistema de pago en los Estados Unidos también es algo que está ahora en un punto de inflexión. Y pensamos en los docentes en cada minuto del tiempo que sean productivos para efectos de remuneración. Y esto se está convirtiendo en muy oneroso. Es importante que puedan ejercer la pasión en la academia, en lo que les gusta, estudiar, leer, investigar, porque las fuerzas los están empujando a hacer lo que harían fuera de la medicina académica. Hola, soy Dante y soy cirujano de Miami. Fue una excelente presentación. Cada minuto que estuviste hablando, todo este tipo de cosas pasaron por mi mente. Cuando salió el ensayo, recuerdo que veíamos todos los comentarios ida y vuelta sobre este tema, pero solo quería tocar el tema del agotamiento. Trabajamos en una profesión que es de mucho estrés, mucha tensión. Hace 2 semanas me llamaron cuando venía una persona se ahorcó y otra persona murió después de que abrieron su pecho después de un accidente con motocicleta. Siempre tenemos que tener discusiones de fin de vida con los pacientes. Y trabajamos en un ambiente naturalmente de tensión y me pregunto si sería adecuado comparar los niveles de agotamiento y el nivel en el que nos sentimos exhaustos con el resto de la población. No creo que nunca tengamos 0% de todos los factores negativos como el agotamiento. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería el nivel ideal de agotamiento en nuestra profesión? Es casi como un problema laboral, porque sentirse exhausto quiere decir que sentimos lo que sienten los pacientes. Es una respuesta emocional. Creo que no quisiéramos que se graduaran médicos con una conexión nula con sus pacientes y fríos. Mencionaste que 70-80% es muy alto. ¿Cuál piensas que es un agotamiento ideal para nuestros aprendices? Gracias, Dante. Bueno, 2 reacciones a esto. La primera, bueno, estoy de acuerdo. El agotamiento y la tensión están intrínsecamente conectados con nuestra profesión, como las historias que mostraste.
En segundo lugar, hay datos que muestran que hay una correlación en agotamiento y errores. Así que hay una razón significativa que va más allá del bienestar de nuestros internos para estudiar el agotamiento, porque se ha mostrado que sí afecta la seguridad y la atención que damos a los pacientes. Hay una serie de motivos por los cuales debemos analizar esto. Y la tercera sería que el agotamiento también se ha conectado con problemas de salud mental y aún no, pero hay una situación paralela con suicidios. Aún no está determinado, pero surge con los datos que tenemos. Así que es importante y a mi parecer urgente analizar este tema no solo para ustedes como internos, sino también para los médicos en la profesión en general. No tengo un número que pueda decir que sea correcto. Estoy de acuerdo en que la población general puede no tener números tan relevantes para nosotros. Uno de los temas de agotamiento que vemos es que no hay definiciones estándar, ni hay una proporción estándar que pudiéramos utilizar para comparar. Estos son acumulados de diferentes estudios y de ahí se estiman. Así que no tengo una buena cifra que pudiera darte, pero aún así consideraría que es una necesidad urgente debido a los efectos que tienen todos ustedes como médicos independientes y también en nuestros pacientes. Sería difícil para mí imaginar que en 10 años, si esto sigue como parece que seguirá, estemos en una situación de satisfacción. Hola, Víctor Acosta, soy el jefe del Departamento de Anestesia. Como sabemos, hay una alta tasa de suicidios y de adicciones. Mi pregunta es muy específica. Estamos viendo cómo entrenar a los internos con mecanismos para lidiar emocionalmente con esto. Lo que vemos es una nueva generación de estudiantes que no han desarrollado estos mecanismos que tenía al menos la generación anterior. ¿Qué opinan de tener este apoyo para enfrentar a través de métodos psicológicos? Se ha hablado mucho de este punto de la resiliencia, como se le conoce. Estamos enseñando la resiliencia y yo me inclino hacia la perspectiva opuesta. Hay un elemento de desargumento en cuanto a no enseñarles cómo enfrentar estas situaciones, en cuanto a que ustedes son la respuesta por la que vemos esto, porque son ustedes los que no pueden manejar el ambiente que las generaciones anteriores podían manejar. Y yo no firmaría eso, porque creo que el mundo sí ha cambiado. Cuando, por ejemplo, camino por los pabellones y recuerdo cuando lo hacía. Voy a usar la analogía del expediente electrónico, aunque no es el único motivo, pero pasaba mucho más tiempo a un lado del paciente y mucho menos escribiendo. Podía conectarme de una forma muy distinta con los pacientes y el trabajo que se hacía era mucho más físico y mucho más relacionado con el trabajo con enfermeras, con los pacientes, con la anestesia, con la cirugía y todas las demás profesiones. Ahora, si caminas por el hospital de Johns Hopkins, y estoy seguro de que no es una observación aislada, los médicos están en las salas de trabajo escribiendo en sus computadoras, las enfermeras están en sus salas escribiendo, y me parece que aún más que los médicos tienen más cosas a que completar que los médicos. El tiempo que pasamos frente al paciente a veces también es frente a una pantalla. Y uso el expediente electrónico solo para mostrarles cómo las cosas son mucho más distintas a lo que eran en el pasado. El volumen de pacientes que entran y que vemos el día de hoy, no hay ni una noche que pase que no haya el máximo número de pacientes que se pueden recibir. Cuando estaba entrenando era una situación aleatoria. Por varias noches no veías a ningún paciente o pocos pacientes y otras veías a muchos. Todas estas fuerzas que creo que son ambientales, y ambientales me refiero al sistema de salud en el que operamos,
son, en mi perspectiva, la causa de un efecto totalmente distinto en la experiencia. A pesar de esto, creo que sí debemos enseñar a la gente a enfrentar las situaciones. No tengo duda de esto, pero creo que esto por sí solo no daría una respuesta suficiente al problema. Soy Lorena Guerrero, soy residente de medicina interna de cuarto año. Mi pregunta es, sí, trabajamos mucho, sí. Vemos menos a los pacientes, sí, usamos gran parte de nuestro día en estudios, mirando los monitores de las computadoras, como menciona. Y sí, pasamos muy pocas horas con ellos. Mi pregunta tiene que ver con la reducción de la carga de trabajo al contratar más personal. Enfermeras y residentes internos, todo. ¿Considera que esta intervención pudiera tener un impacto para tener más tiempo con los pacientes, para leer sobre sus enfermedades, en lugar de trabajar mucho en labores administrativas? Bueno, creo que dos cosas tendrían una diferencia como hipótesis. Una es volver a equipos. Esta idea, como se describió, trabajar en equipos. Veríamos el reporte de patología con el patólogo. Y eso ocurre muy pocas veces ahora. Veríamos las imágenes con el radiólogo. Eso es algo que casi ni se oye. La idea de que somos parte de equipos. Los equipos se ha comprobado a través de los datos que nos ayudan a sentirnos mejor en cuanto a la experiencia. Uno es volver a los equipos y segundo, diferentes personas. Creo que no es el número de personas, sino asegurarnos que haya suficientes para que nosotros podamos practicar al máximo de nuestra licencia. Un residente médico no debe estar haciendo actividades que el residente médico no es la mejor persona para desempeñarlas. A veces en nuestro hospital estamos transportando pacientes. Estamos sacando muestras de sangre. Creo que tener a personas haciendo actividades que no son paramédicos es un tema muy importante que se debe evitar para que se les permita hacer lo que están entrenados para hacer, los motivos por los cuales se unieron a esta profesión y para tener mayor satisfacción cada día. Creo que es esta idea de que todos trabajen al máximo de su licencia y la eficiencia es necesaria para que podamos dar una mejor atención y para que las personas estén satisfechas con la labor que hacen. No sé si es el número de personas, pero sí la descripción del puesto debe ir con lo que están haciendo. Hola, tengo una pregunta sobre si el agotamiento es la variable más relacionada con errores médicos y no está relacionada con las variables en el programa de residencia. Entonces, en teoría, estamos hablando de un problema más global en este agotamiento de los residentes. ¿Cómo es la experiencia? En su experiencia en Johns Hopkins, ¿cuál es la respuesta de los docentes? Al saber que incluso si cambio algo como las horas de residencia, eso no cambia el agotamiento o los problemas que mis residentes tienen o cometen con los pacientes. ¿Cuál es la reacción de los docentes a esto? ¿Es tal vez no me importa o quizás me va a preocupar más los problemas que existen fuera de los programas de residencia? ¿O cuál es la respuesta de la docencia? Creo que entiendo la pregunta. Dos respuestas. Una, la respuesta general de los docentes es ¿por qué estamos hablando del agotamiento de los aprendices cuando yo también estoy agotado? Quieren que nos enfoquemos más en ellos. Esa es una de las respuestas que tenemos. Y la segunda, creo que demostramos que las horas de servicio en el programa no afectan el agotamiento, tener más o menos horas de servicio. Pero creo que hay otros elementos de un programa de entrenamiento que sí pueden influir en el agotamiento. Por ejemplo, la secuencia de las rotaciones. La idea
de que 3 meses seguidos vas a estar en rotaciones donde cada tercera noche vas a estar en el hospital. Eso no puede ser, eso puede no ser lo mejor para tu bienestar o para tu actitud para aprender o tu vida personal. Y creo que no pasamos suficiente tiempo pensando y planeando las secuencias de rotación. Hay muchos ejemplos en donde si se demuestra competencia en alguna habilidad se puede hacer independiente. Ahora se basa en si eres de primer año, segundo año o tercer año, y creo que debe estar basado en competencias. Hay cosas que podemos hacer que les pueden ayudar a sentirse más satisfechos y encontrar más significado en su trabajo. No creo que todos estos temas hayan sido probados, hay que discutirlos más, hay que probarlos y medir su impacto. Gracias. Gracias.